Vamos a iniciar este conversatorio en el marco de esta semana conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. Pues decidimos hacer un par de eventos. Ayer tuvimos el primero, este es el segundo, en donde queremos ver un poco de las trayectorias de mujeres aquí en sociología, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos acompañan 3 docentes del programa de sociología y pues vamos a escuchar un poco cómo ha sido su carrera en todo este tiempo, cuáles son sus opiniones sobre el programa de sociología, cuáles son sus opiniones sobre las ciencias sociales, con qué retos se han topado como mujeres, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos a la doctora Maribel Núñez, profesora de tiempo completo aquí del programa de sociología, la doctora Leticia Castillo, igualmente profesora de tiempo completo del programa de sociología, y la doctora Celina Alvarado, profesora por honorarios también del programa de sociología, y una servidora, Yumena Mucano, que soy la coordinadora del programa de sociología. Muy bien, entonces pues les invito a que escuchemos a las doctoras en los diferentes temas y que vayan pensando si tienen inquietudes o preguntas que les puedan hacer al final de las participaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues quisiera comenzar preguntándoles que nos presenten un poco de lo que ha sido su trayectoria académica, qué han estudiado, cuáles son sus licenciaturas, sus posgrados y sus temas principales de investigación, ¿sí? Para centrarnos un poquito en los contextos. Entonces comenzamos con la doctora Celina. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, pues les voy estuve reflexionando sobre las preguntas o los temas que nos envió la doctora Jungen, y yo le comentaba que me hizo reflexionar sobre algunos momentos de mi vida que no había caído mucho en cuenta, pero les platico primero que soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ahorita más adelante les voy a decir que no era mi original intención ser comunicóloga, pero estudié comunicación aquí en la UASH. Después estudié la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social en el Colegio de la Frontera Norte, y posteriormente hice el doctorado en Ciencias Sociales aquí en la UACJ. Trabajé mucho tiempo también en organizaciones de la sociedad civil, lo que me dio una idea, pues digamos que muy diferente a lo que, o sea, como que es una forma paralela de ver la vida, que es la teoría y la práctica, ¿sí? Entonces, algo de lo que puedo adelantar ahorita, más al rato vamos a hablar un poco más, pero que he notado la diferencia que hay, la brecha que hay entre lo que escriben los teóricos, 100% teóricos, y lo que se da en campo, o sea, ya cuando está uno en territorio, cuando tratas con la gente, cuando hablas con la gente, cuando conoces las reacciones de la gente, que muchas veces quienes son 100% teóricos creo que se pierden de una experiencia importante, porque eso es algo que creo que la academia tendría que estar unida completamente a la experiencia social, porque es el punto medio, la comunicación entre ambos, creo que es lo que nos puede dar un mejor resultado, como sean activistas o no, ¿verdad? Esa es una recomendación que yo haría, y es una diferencia importante que he visto, ¿verdad? De momento hasta ahí. Muy gracias. Doctora Leti, su formación. Bien, pues aquí vinculando un poco con lo que dice mi compañera Celina, pues yo, lo que yo tenía como preparado para responder este tema es precisamente la vinculación de la academia con la experiencia. O sea, hay una pregunta así como de por qué llegamos a la carrera que llegamos o cómo estamos aquí. Y para mí, yo tuve una experiencia empírica. Fui periodista muchos años sin estudiar comunicación, sin estudiar periodismo, sin estudiar ciencias sociales, simplemente porque era una vocación que yo traía y que se me dio una oportunidad tempranamente cuando estaba en un segundo semestre de ingeniería electromecánica, con el antecedente de un bachillerato técnico, físico, matemático, y empezando a topar con cuestiones de que quería hacer prácticas y no me aceptaban porque era mujer de electricidad. Entonces, a la oportunidad en que fueron a reclutar en Parral, esto fue,
personal para abrir un periódico, y yo era la encargada de prensa y propaganda ya de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico. Ahí se abrió la puerta para lo que yo quería hacer realmente. Duré muchos años formándome empíricamente, sin escuela, y cuando me decidí venir a Juárez por una invitación de que acá se ampliaba mucho el mundo del periodismo en comparación a Parral, entré a la UASH, a la carrera de comunicación. No, ese semestre no me dio así como luz de que fuera a aprender más de lo que ya me había dado la experiencia, específicamente en periodismo, porque la licenciatura es en comunicación, no es en periodismo, la de la UASH. Entonces, no seguí, y seguí en el periodismo, y posteriormente, a raíz de la participación de un articulista en un medio donde yo participaba, descubrí la sociología, porque cuando yo pregunté quién es, qué capacidad de análisis tiene este tipo, me dijo, es un sociólogo. Yo, pues ¿qué es eso? Yo no traía nada de ciencias sociales y coincidía más o menos ese tiempo con la reciente apertura de la carrera de sociología. Se aprobó en el 86, empezó a cursar la primera generación en el primer semestre del 87, yo ingresé a la carrera en el 89, entonces soy como de la cuarta generación más o menos. Entonces, pero fue la experiencia del periodismo, y sobre todo el periodismo de investigación, la que me vino trayendo a voltear a algún espacio donde yo pudiera aprender más acerca de lo que ya estaba viviendo y haciendo. Y estoy de acuerdo con Celina, algo a mí que me llama mucho la atención es el contraste de lo que se dice, lo que se publica en la academia y lo que se vive afuera, y la percepción que tienen de la academia y de los universitarios las personas comunes. Sí. Por eso, bueno, eso lo hablo más al rato, por eso empecé a estudiar las audiencias de los medios. Nada más para complementar, maestría y doctorado ¿en qué? Sí. Mi maestría es en Ciencias Sociales por la UASJ, en la Terminal de Estudios Culturales, y el doctorado es en investigación, se llama, en el Colegio de Chihuahua, en el área de Sociología de la Comunicación fue mi investigación. Muchas gracias. Doctora Maribel. Bueno, pensando inspirándome un poco en sus presentaciones también, bueno, yo estudié Sociología del 2004 al 2008 aquí en la universidad. La doctora Castillo fue mi maestra y coordinadora al final de mi egreso, y las veo con mucho cariño y son parte de mi formación. No, creo que a la distancia no puedo hacer una evaluación de por qué entré, porque obviamente yo, a diferencia de ellas, pues venía directo de la prepa a Sociología, era pues una adolescente prácticamente, y recientemente yo no nací aquí en Ciudad Juárez, me había mudado de mi pueblo en Durango y tenía 3 años aquí, y yo soy hija de las bibliotecas públicas, me encantaba leer. En mi pueblo, aunque era muy chiquito, 2000 habitantes, la cabecera municipal pues tenía una biblioteca pública, y ahí me encantaba pues sobre todo literatura, en general pues lo más accesible. Pero una vez había una serie, ¿no? que era la filosofía, que era la antropología, que era diferentes tópicos y disciplinas, porque también era el ajedrez, o sea, era como un explicativo. Y abrí uno que era la sociología, porque fue el que más me llamó la atención. Dije, qué palabrija que no jamás había leído. Y lo abrí, no entendí absolutamente nada. Me pareció que estaba escrito en otro idioma. Dije, ¿qué es esto? Y lo volví a poner en su lugar, y jamás lo volví a tocar. Pero me quedé con la curiosidad de cuándo tendré la capacidad para descifrar eso que leí, qué es, qué misterioso. Porque pues obviamente una snob pueblerina como yo tenía como mucha necesidad, ¿no? de saber enciclopédico, saber de todo, y obviamente ya me había topado con cuestiones de filosofía, con quienes eran los filósofos varones más importantes, y tenía otra serie de curiosidades. Entre ellas pues había leído a Rosario Castellanos, el libro del Eterno Femenino, y en ese pueblo y en general siempre me había llamado mucho la atención la desigualdad entre hombres y mujeres, y por qué las mujeres
siempre éramos tratadas de una manera muy diferencial y se esperaba otra cosa de nosotras. Y bueno, ya en la prepa, la biblioteca de la prepa pues me ofrecía cosas, digamos, más raquíticas en términos de literatura, pero habían como puesto ahí un montón de libros de marxismo. Entonces eso me abrió una ventana, ¿no?, que no había visto, de explicativa, y obviamente pues me topé con, era bachilleres, entonces me dieron clases de sociología, un sociólogo y una socióloga, y también ahí como que me interesó muchísimo, y ahí ya me di cuenta de ese libro indescifrable, que no era tan indescifrable como yo lo había planteado. Y inicialmente cuando estaba en secundaria, como que estaba entre historia y literatura, como que no sabía bien qué estudiar, y pues en cuanto descubrí la sociología dije, esta es la carrera que quiero estudiar, me interesa muchísimo, y pues acá estoy. Luego de graduarme hice una maestría en sociología económica en Buenos Aires, y luego hice antropología social en el CIESAS, que es un colegio especializado en antropología, lingüística e historia, y ahí estaba en la terminal de género, que es como mi área temática, lo que más me interesa siempre han sido los estudios de género. Luego volví a dar clase, estuve acá un tiempo haciendo cosas y regresé al doctorado en el Colmex, de donde me gradué en el 2020, también en la especialidad de estudios de género. Okay. Bueno, y justamente ahorita que están tocando, y si se dieron cuenta, las formaciones no son lineales. ¿Sí? O sea, ustedes que están ahorita en licenciatura, pues a lo mejor piensan como que con esta carrera en la que entré es con la que me voy a casar, y pues a veces puede uno dar vueltas, complementar, revirar, etcétera. Y en este sentido pues quisiera preguntarles ahora, ¿cómo fueron sus primeros pasos para ingresar a la academia, ya como académicas, como investigadoras, y unirlo un poco a los retos que enfrentaron dentro de la academia como mujeres, en su condición de mujeres, como haya sido, ¿no? Si fue una ventaja, si fue una desventaja, con qué obstáculos se han enfrentado? Entonces, Celina. Ok, bueno, comento un poquito del camino que seguí para llegar a este punto. Yo cuando salí de la secundaria, ya ven que siempre le dicen a uno, ¿tú qué quieres estudiar? Que te hacen pruebas, ¿no?, para ver más o menos qué habilidades tienes o qué intereses. Entonces, yo desde que salí de la secundaria, yo estudié en México, en la Ciudad de México. Entonces yo hice mi examen para entrar a la UNAM, ya ven que allá se puede entrar desde la prepa. Entonces entré al Colegio de Ciencias y Humanidades, al CCH, porque sí tenía yo ya como una visión de algo. Nunca tuve ningún problema con las matemáticas, ni con la física, ni con la química, ni nada de eso, pero tenía una inclinación más al área social. Entonces yo en ese tiempo, cuando estaba en la secundaria, yo decía, voy a ser psicóloga, esa era mi idea, ese era mi propósito, ¿verdad? Yo psicología. Y entré al CCH precisamente porque era un área que me interesaba, ¿no? Porque el CCH, a diferencia de las preparatorias, digamos que de la misma UNAM, era una formación mucho más social, ¿sí? Social, política y más en otros terrenos. Entonces entré ahí al CCH, y en ese tiempo más o menos conocí a quien hoy es mi esposo, y él junto con otro grupo de personas que conocí, digamos que abrieron otras posibilidades para mí, porque él estaba estudiando sociología, estaba trabajando con jesuitas y también estudiando con jesuitas, y en ese tiempo duramos varios años siendo amigos nada más, y las conversaciones, las lecturas, la música empezó a ser otro lo que yo escuchaba. Yo escuchaba pues la música que escuchan todos los muchachos que escuchábamos en esa edad, en ese tiempo, y empecé a escuchar a Joan Manuel Serrat, a todos los de la nueva trova cubana, ¿no? A Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Noel Nicola, ¿verdad? O sea, a Tania Libertad, que no la había conocido, a Eugenia León, o sea, toda esa gente que era en ese momento fue algo así como una novedad para mí. Entonces, cuando nos comentó la doctora Yolel más o menos de qué íbamos a hablar,
yo me quedé pensando, dije, pues eso influyó mucho en mi formación y en mi visión, en mi forma de ver la vida. Yo siempre he sido lectora, siempre me ha gustado la literatura, pero empecé a leer otros temas, y luego con algunas personas empecé a platicar, especialmente con quien hoy es mi esposo, de asuntos sociales, ¿no? Él, como estaba en sociología, pues obviamente que estaba muy empapado en eso. Entonces, bueno, pasaron los años, nos hicimos novios, nos casamos, y entonces empezamos a juntar una gran cantidad de bibliografía sobre filosofía, sobre psicología, sobre sociología, además de la literatura. Entonces obviamente todo esto me fue encaminando, ¿verdad?, a otros terrenos. La psicología la tuve que dejar porque yo estaba ahí en CEU, en la UNAM, pero nos fuimos a vivir a Chiapas porque él le dio un trabajo a los jesuitas allá en un proyecto como investigador, promotor. Y pues obviamente que para mí fue imposible ya, porque estábamos a 20 horas de la Ciudad de México, pues ya no pude continuar en la Ciudad de México estudiando. En ese tiempo pues aproveché para leer muchas cosas, leí muchas cosas que, como decía ahorita la doctora, muchas cosas yo no las entendía, por ejemplo política o cosas así, como que era así como un mundo ajeno. Leí a veces documentos de mi esposo y yo decía, pues no entiendo mi jota, ¿verdad? O sea, entonces, pero obviamente que con las conversaciones, con las preguntas, algo va aprendiendo uno, ¿no? Yo no estaba leyendo por estudiar, pero aprendía, ¿verdad? Siempre tiene uno ese interés. Entonces fui aprendiendo mucho, fui, digamos que encaminándome a áreas sociales. Cuando ya nos vinimos y nos instalamos aquí en Juárez, entonces pues pensé dónde estudiar, y pues en ese momento me pareció comunicación lo más conveniente. Me metí a estudiar comunicación, pero nunca tuve el propósito ni de ser lectora de noticias, ni de ir a trabajar a radio, todavía un poquito, pero me interesó siempre más bien la investigación. Pero así como que estar frente a las cámaras y todo, como algunos compañeros, pues no, o sea, no era mi visión así como a futuro. Entonces, después trabajé en organizaciones no gubernamentales, como les comentaba ahorita, y empecé a identificar. Obviamente que a mí me sirvió mucho la experiencia de lo que trabajamos en Chiapas, porque mi esposo era el promotor, era el investigador, pero yo lo acompañaba en las comunidades. Eran puras, la selva lacandona, eran puras comunidades indígenas, de tzotzilles, de celtales, no me acuerdo cómo se había, tres etnias ahí. Son tzotzilles, celtales, y no me acuerdo cuál era la otra. Y entonces yo iba a las reuniones, empecé a observar muchas cosas que a la postre me sirvieron como experiencia, o sea, el ir identificando cómo son las personas, cómo somos diferentes unos de otros, cómo son el tratamiento, ¿verdad? Cuando yo veía que las mujeres, yo iba de la mano con mi esposo, y las mujeres allá en ese tiempo, la mujer iba siempre unos metros detrás del esposo, o sea, los hombres siempre iban adelante, las mujeres unos metros detrás. En las reuniones, por ejemplo, yo entraba porque iba con mi esposo, él era el encargado, él era el que trabajaba, que hablaba con ellos, pero ellos, por ejemplo, los indígenas no hablaban con las mujeres, y las mujeres de ahí no se acercaban a las reuniones, eran reuniones de puros hombres. Entonces, como quiera que sea, eso te va dando una forma de ver la vida y estás identificando elementos sociológicos que en ese momento yo no sabía, pero me dieron mucha experiencia al paso del tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, las lecturas, las conversaciones, todo eso, pues hicieron que cuando ya estudié la licenciatura, pues fue así como muy fácil para mí. La maestría, a la hora que estudié, pues se me hizo pesada por la carga de trabajo, pero en términos generales me era más accesible ya en este sentido, ¿verdad? De que diferente que cuando uno estudia así muy jovencito como ustedes, ¿no? O sea, si sales de la prepa y te pones a estudiar la licenciatura y luego la maestría, es una forma de ver la vida distinta que cuando ya tienes experiencia de trabajo, de conocimiento de comunidades. Y después, cuando entré a la maestría, yo ya tenía experiencia también en organizaciones de la sociedad civil. A veces trabajé de voluntaria, yo en algunos lugares, en algunas organizaciones, sobre todo las ligadas a la iglesia, ¿no? Que ya ven que hacen mucha actividad voluntariamente uno, ¿verdad? Entonces, pues todo eso, yo pienso que al final de cuentas fue como que me fue encaminando a lo que tal vez era mi vocación, ¿verdad? Entonces, así fue como fui a dar también al doctorado en Ciencias Sociales,
que lo hice la terminal de historia, que también yo de historia pues no tenía antecedentes de conocimiento, porque hasta los formatos para citar son distintos, digamos la perspectiva, el lenguaje es distinto, pero dije, bueno, pues me voy a aventar, ¿verdad? Yo muy entusiasta, ¿verdad? Voy a conocer un mundo nuevo y bueno, finalmente vine a dar aquí a la docencia, pero creo que no tan al azar, porque me estuve recordando de cuando estaba muy joven. Yo tengo muchos hermanos menores y recordé que yo cuando estaban ellos chiquitos yo los sentaba en sillitas y les daba clases, les leía y les hacía dictados, porque me importaba mucho que aprendieran ortografía, les hacía dictados. Entonces ya me di cuenta, cuando estuve reflexionando dije, pues yo era maestra de chiquita, ¿verdad? Y cuando estaba más o menos en prepa, un compañero de una organización de allá de la Ciudad de México que se llamaba UCP, Unión de Colonias Populares, me pidió que diera clases de regularización para los muchachitos de primaria y de secundaria. Entonces ya venía yo pintando, ¿verdad? Para lo que iba a hacer. Entonces, bueno, ya que me extendí tanto, ¿verdad? Voy a hablar de los retos, ¿verdad? Como mujer, podríamos decir que en términos generales me ha ido muy bien, como siendo mujer, no he tenido así como grandes dificultades como lo que mencionan otras personas, ¿no? de acosos, depresión, o de que tú no puedes ir aquí y todo. O sea, no, realmente, francamente, desde mi familia, mis papás, fui la tercera de mi familia, la tercera mujer, y yo le pregunté alguna vez a mi mamá, cuando empezaba yo a escuchar esto de que si no quieren a las mujeres, yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿y cómo estaba mi papá cuando yo nací? Estaba muy contento. Y yo dije, porque, o sea, no le importaba que era yo la tercera mujer y no tenía ni nombre. Ya después vinieron los hombres, ¿verdad? Y luego igual cuando yo quería estudiar, él me dijo, tú, si quieres estudiar, pues yo te mantengo hasta que termines la licenciatura. Entonces no tuve ese tipo de topes, ¿verdad? De problemas. Lo que sí es que ya cuando estaba en la licenciatura, pues yo ya entré con un niño y luego me embaracé en segundo semestre, estuve embarazada segundo y tercero, con un embarazo con problemas. Fue muy pesado estar estudiando, estando, o sea, embarazada. Ustedes saben, bueno, si alguien de aquí ha estado embarazada sabe que tienes combustión interna, ¿verdad? Tienes calor, y luego en el verano es una cosa espantosa, y cuando tienes que leer, que tienes que estudiar, que tienes que trabajar, es una cosa terrible, muy difícil. Entonces yo tenía que hacer mis actividades, mis clases, y luego en las noches tratar de estudiar. Igual, o sea, fue pesado por tener ya otro niño, y eso pues obviamente te sucede porque eres mujer. Si eres hombre, pues no tienes ese peligro, ¿verdad? Y luego cuando ya nació mi hijo, decidí, pues lo platicamos mi esposo y yo, decidí que un año quedarme fuera de la escuela. Eso también, o sea, tenía yo muy claro el propósito de terminar de estudiar, pero sí tienes el riesgo de que digas, me salí un año, ya no regreso, ya, o sea, ya te atoras o lo que sea. Entonces me salí un año completo y estuve con mi hijo el primer año, con ese segundo hijo, y luego ya regresé a la escuela. Ya regresé, pues ya con otros compañeros y demás, pero así, o sea, así me lamenté. Y en ese sentido sí hay cosas que son diferentes para las mujeres, sí hay cargas, ¿verdad? Pues el embarazo no se le puedes pasar al señor, ¿verdad? Aunque uno quisiera, ¿verdad? El bebé chiquito, si lo tienes que amamantar o lo que sea, pues tampoco no puedes traspasar esa tarea a otro, ¿verdad? Entonces sí en ese sentido sí es pesado, sí es difícil como ser mujer, es más difícil que para un hombre, ¿no? O ser mujer que tienes hijos, ¿no? Porque si no tienes hijos, pues puede ser más fácil, ¿no? Igual la relación de pareja, no, desde mi perspectiva, no es tan fácil cuando tienes una relación de pareja y quieres conservar la relación de pareja y quieres que siga siendo buena, o sea, tienes que dedicar tiempo. ¿Y qué significa eso? Pues sacrificar tus tiempos de descanso, ¿verdad? Porque te ocupas de la pareja, te ocupas que vamos a comer juntos o de la familia, y luego ya desde tu tarea y te está esperando, ¿no? O sea, tu trabajo intelectual, de academia, pues no se va, o sea, ahí sigue, ¿no? Entonces, pues ¿qué haces? Pues que dejas de descansar, ¿no? Descansas menos y trabajas más, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo especial, ¿verdad? En ese sentido, sí ha sido un reto, ¿verdad? Se requiere de mucha perseverancia, de que tenga uno mucha voluntad, que tengas muy claro a dónde quieres llegar,
porque si tienes el objetivo claro, entonces pues es esforzarte. A veces vas, o sea, flaqueas un poquillo, te cuesta y luego otra vez le aceleras, ¿verdad? Pero sí es, o sea, sí es un reto, creo que un poco más para las mujeres, aún en las mejores condiciones. Siempre es más pesado para la mujer que para un hombre, ¿verdad? Muy bien, y en este mismo sentido, doctora Leti, ¿cómo ha sido o cómo fue su ingreso a la academia? Y igualmente, ¿qué desafíos como mujer cree que ha enfrentado y cómo los ha superado? Bueno, yo nunca me imaginé ser docente, ni era mi proyecto de vida, ni mi propuesta. A mí me atrajo la idea de ingresar a la maestría y a la universidad por ver las instituciones de educación superior como las únicas plataformas para hacer un poco de investigación, ¿verdad? Pero, bueno, a la vuelta de la esquina, en muy pocos años yo me di cuenta que la esencia de la universidad es la docencia y no la investigación. Entonces, pues, he tratado de prepararme lo mejor posible para hacer bien mi trabajo, ¿verdad? Pero en cuanto a la cuestión de cómo vivo como mujer estos procesos, pues yo sí sufría acoso como mujer joven, en la calle, en los espacios públicos, discriminación en el ejercicio del periodismo, cuando me tocó ser parte de una época de cambio en el periodismo, cuando empezamos a llegar mujeres a espacios que antes eran solo para hombres, que eran los de información política. En el argot del periodismo le llamamos información general. Esta es la información que no es de entretenimiento, ¿sí? Y algunas personas le llaman política. Las noticias del día, pues los reportajes de temas generales, que no son deportes, que no son espectáculos, que no son especializadas como economía, por ejemplo, que aunque no es entretenimiento, es una sección especializada. Entonces, en ese tránsito, yo sí viví discriminación porque había muchas resistencias en el interior de las empresas mediáticas y en las fuentes de información. O sea, quienes nos atendían para darnos información también nos discriminaban o nos veían como muchachitas que andan queriendo meterse donde no deben. ¿Sí? Entonces, por la juventud y por ser mujeres. En ese tiempo también empezaron a llegar a los medios mujeres las primeras generaciones de comunicación, porque era nueva la carrera, y también había esa resistencia de los señores periodistas a que llegáramos jóvenes mujeres y además llegaran otras con carrera, ¿no? Entonces estaba el ambiente especial, pero yo sí viví esa discriminación, viví mucho acoso sexual en el espacio público desde joven. Y aquí en la universidad, pues no me tocó vivir cuestiones de violencia de género, de discriminación, pero sí conocer casos de personas cercanas, sí los vi, y con el tema de observar la inequidad en los puestos de decisión, también lo observé muy pronto, eso aún permanece, ¿verdad? Entonces sí empecé a analizar un poco, a desarrollar esta perspectiva de género que a veces no estamos tan conscientes de su necesidad, sobre todo cuando somos mujeres con ciertas vulnerabilidades. Tengo un buen compañero de vida que yo me he hecho la maestría sin la decisión de apoyarme en eso, ¿verdad? Pero eso no me exenta de tratar a hombres, ya la misoginia está en otros lados, ¿no? No es que nada más tengan que estar en la casa y que te ayuden y todas estas cosas que circulan. Entonces en la universidad he conocido mucha violencia de género contra mujeres, contra alumnas, contra maestras, acosamiento, hostigamiento y acoso. Participé en una investigación que terminamos en 2021 sobre acoso y hostigamiento en Aguacejoto, y ahí me entrevisté a varias maestras que vivieron situaciones así, o empleadas que fueron funcionarias también. Entonces sí hay el asunto está en qué podemos hacer para poner, y yo lo hago desde la sensibilización de la docencia, el contacto con mis estudiantes, porque es algo que se tiene que enfrentar. Entonces como mujer no tuve
obstáculos en la universidad, los tuve en el otro mundo de trabajo. Y mi acercamiento a la docencia, si bien no traía yo esa intención de ser docente, sí traía la experiencia de ser tallerista, que es otra pedagogía, porque después de la maestría tuve otra, lo que yo digo que es una maestría empírica, 3 años en el IMIP, en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, haciendo sociología urbana con una metodología participativa en colonias, en barrios y muy cercano de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, y un antecedente así, con una mención muy leve, también mi tesis de licenciatura la usé mucho en talleres con estudiantes extranjeros durante 4 semestres más o menos, en una visita que hacían a Latinoamérica y a México, una organización de universidades gringas, y mi tema les interesaba mucho. Entonces, aunque yo no tuve que publicar tesis ni la defendí porque me gradué por promedio, ahí seguí desarrollando mi tesis de licenciatura, fue sobre la percepción social del narcotráfico. Entonces, pues traía como los talleres, como la semillita de cómo trabajar en grupos para aprender juntos, ¿verdad? No para enseñar, para aprender, compartiendo saberes. Entonces, no me ha sido difícil hacerlo siendo mujer. Creo que he estado en ambientes con jefes y jefas respetuosos de género, por decirlo de una manera, pero sí he visto y he conocido otras experiencias. Entonces no puedo decir que estemos libres de discriminación de género, no estamos libres de violencia. Y hay que decirlo y enfatizarlo mucho en esta semana, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál era la otra pregunta? Yo creo que ahorita se cubrió por el momento. Sí. Entonces, continuamos con Maribel. ¿Cuál ha sido tu experiencia de ingreso a la academia y con qué retos te has topado como mujer, como madre? Pues creo que igual directamente, no, afortunadamente, y creo que la fortuna en sí no existe, sino condiciones, ¿no?, que me arroparon. No he vivido situaciones directas de acoso sexual o de hostigamiento dentro del ámbito académico, siempre he estado muy resguardada. También creo que porque estoy plenamente consciente de ello y porque estoy en condiciones, ¿no?, de resguardo. Pero obviamente sí he vivido violencia de género, es casi imposible, creo, salir bien librada. Y creo que el llegar aquí, ¿no?, a la universidad, yo pues tuve carro ya hasta el último año antes de graduarme, porque las materias estaban en la noche y ya no había transporte público, un poco como sucede ahora, ¿no? Y la ruta fue una tortura para mí. Desde que llegué a la ciudad viví todo tipo de situaciones en el transporte público y fue pues un shock, ¿no?, un desencuentro muy grande. Y aprendí como a tener mis propias estrategias de supervivencia, casi nunca de forma colectiva, porque eso también es yo venía muy atomizada, o sea, solo estaba con mi mamá y mi hermana tenía su propio mundo y intereses, y pues siempre estuve como un poco sola, pero al mismo tiempo cuando entré a la universidad como que decidí adueñarme de esa experiencia, exploré mucho como otras partes, el centro, iba mucho al cine sola, hacía cosas que a mí me gustaban y trataba de que no fuese un obstáculo, ¿no?, esa violencia externa para explorar y hacer cosas por mi cuenta. Y dentro de la universidad pues me limitaba en el sentido de que había cosas que yo no podía explorar. Obviamente si había un evento después de las 6 de la tarde era algo imposible para mí, estaba totalmente fuera de mis posibilidades. Entonces no es que la academia en sí fuese un ámbito hostil, sino que el exterior hacía que mi experiencia adentro se limitara, ¿no?, por esas condiciones como estructurales. Es lo que se conoce también, ¿no?, como violencia estructural, y ahí el género rige mucho esas cuestiones, ¿no?, de qué podemos y qué no podemos hacer las personas que somos lidiadas como mujeres o que estamos en condiciones de vulnerabilidad por otros aspectos. Tendría que ver también con eso, ¿no?, con esas limitantes que no están como escritas en ningún lugar, pero que sí terminan condicionando trayectorias.
y elecciones. Luego, digamos que en mi experiencia externa también lo que vi es la desigualdad de cómo, dijera Bourdieu, el hábitus, ¿no? El hábitus de la participación, de cómo nos inmiscuimos las mujeres, de dónde se nos pone, y en los diversos espacios académicos en los que he estado siempre he visto que la forma incluso en que se valora y recoge la participación de hombres y mujeres también es muy diferencial, ¿no? Una podría levantar la mano y decir cualquier cosa, luego otro compañero sigue el hilo argumental que uno abrió y a quien se le aprecia es al compañero, ¿no? Ah, sí, como acaba de decir Daniel, no, pues es que sí, el hábitus condiciona. Fue exactamente lo que yo dije, pero no soy yo la reconocida, ¿no? O es más, no quiero que se me dé a mí el premio, simplemente ampliar, ¿no? Como ya se dijo en la mesa, no tiene que ser, pero sí es como una cuestión de a quién se le da, ¿no? El espacio, el reconocimiento, a quién se invita, quién dirige, quién está, ¿no? en los espacios. Entonces ahí es pues sí, los techos de cristal académicos son aún más complicados porque se supone que en ciencias sociales estamos discutiendo estos temas y que habría que tener cierta predisposición a derribar estos limitantes y pues no es tan así como una quisiera. Y bueno, en relación a ya luego, ¿no? de mi trayectoria, pues nace mi bebé, que es bastante buscado y deseado, no es nada pero sí era también, ¿no? Es un tren que pasa muy rápido y si no lo tomas a tiempo se fue, ya no vuelve. Y yo estaba en ese límite por una cuestión pues sí, de mi edad y de varias decisiones que había tomado previamente. Y sale la convocatoria cuando mi bebé tiene pocos meses, todavía lactancia exclusiva, y estamos en el paso al otro lado, que también la lactancia es algo que en lo que yo estoy muy convencida, pero el mundo tampoco está preparado para que eso suceda. En la ciudad, por ejemplo, en la universidad no hay lactarios, los lactarios ya están por ley, deberían estar en todos los espacios laborales y la universidad no los tiene. Y pues bueno, también estrategias, apoyos, ¿no? Mujeres que me han abierto sus espacios, sus oficinas, sus cubículos, ¿no? Para tener a mi bebé, para alimentarlo, para tener yo mis propias estrategias. Pero cuando sale la convocatoria sí fue un dilema para mí, porque era cómo ya se me hacía un mundo, ¿no? Si apenas si puedo dormir 2 horas, ¿cómo voy a ponerme a pensar en proyectos de investigación, en seguir publicando? Lo hacía, pero muy a mi ritmo, ¿no? Obviamente pues las cosas se terminan embonando, también el momento en el que estaba era muy demandante, ya poco a poco esa presión de trabajo que implica que un ser humano sobreviva y depende totalmente de ti ya bajó, pero sí es un reto, una negociación constante, obviamente con la pareja, estar como todo el tiempo, porque sí, amamantar es algo que podrías decir es mío, que tiene que ver con mi cuerpo, pero todo lo otro que es que las condiciones estén para que yo coma, para que yo sobreviva, pues no las tengo que realizar yo, ¿no? Ahí hay una negociación de cómo delegar ese otro trabajo que parece que no se ve, pero que alguien lo tiene que hacer y es muy importante. Entonces sí, la academia para mí siempre fue como una vocación y algo que quiero seguir haciendo, pero es un malabar, ¿no? Algo que conversábamos un poco por fuera antes, ¿no? Que no es solamente la violencia de género en el ámbito de lo sexual, ni que te acosen, ni que te hostiguen, sino cómo tu condición de género y la desigualdad entre qué se hace hombres y mujeres y cómo se aprecia más lo masculino, hace que también lo que haces sea más complicado, menos apreciado, más difícil malabarear, ¿no? Entre maternidad, tus otros papeles, que ser mamá es como, siempre se te cuestiona todo, pero tiene que estar ahí, pero al mismo tiempo lo tienes que esconder y que sea un mini adulto, ¿no? Que no irrumpa en la vida. Entonces, pues bueno, Bueno, agregar, es que la experiencia de Maribel me recordó que yo estuve a punto de posponer mi egreso porque mis 2 últimos semestres yo estuve embarazada en sociología y en el último semestre, o penúltimo, no recuerdo, pues yo no podía subir escalones porque ya estaba muy avanzado mi embarazo y un maestro se negó a que cambiaran la clase a un primer piso. Entonces sí, fue bien difícil para mí. Entonces lo viví como estudiante, ¿no? Entonces, el coraje.
Yo también puedo decir algo así. Sí, da coraje ese tipo de Sí, situaciones. sí. Pues, Pero tengo mi foto muy valiente de graduación con mi bebé. No, yo afortunadamente, ahorita que comentaba esto, Leti, yo afortunadamente cuando estuve embarazada, que tuve problemas durante el embarazo, siendo estudiante, tuve apoyo de los profesores en el sentido de que no te preocupes si tienes que faltar 2 semanas, no hay problema. Entonces, en ese sentido, digo, pues un poco como dijo la doctora, es como que es un poco afortunado, con quien coincidas, ¿no? Pero también el apoyo que tienes a veces de la familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el apoyo, por ejemplo, con mis hermanas, cuando mis niños estaban chiquitos, me apoyaron en las redes. Sí, pero también la actitud de mi esposo, sí, tengo que reconocer y tengo que decirlo públicamente que realmente no es fácil, y menos, digamos, que la generación que somos nosotros. Ahorita las cosas son distintas, pero en otro momento los hombres, pues este es mi trabajo y tú es y a ver cómo le haces, ¿no? Y en el caso mío, afortunadamente no fue así, ¿verdad? Víctor siempre ha sido un apoyo, en el aspecto del trabajo de casa, de la atención de los niños, pero también en el aspecto académico, ¿no? O sea, por la misma experiencia, conocimiento que él tenía, entonces ha sido un gran apoyo. Y cuando, por ejemplo, cuando entré al doctorado, yo hablé con él y dije, son 4 años. Y yo digo, un compromiso así tienes que pensarla bien, ¿no? Porque yo soy del tipo de inicio algo, lo voy a terminar y lo voy a terminar bien. Entonces, sí le dije a él, le dije, ¿cómo la ves? ¿Nos anotamos el doctorado? Pues porque obviamente que el otro que vive contigo, pues también tiene que compartir determinadas, si no responsabilidades, si a veces, bueno, ahora no comemos, ahora no preparamos, ahora compramos hecho, o ahora esto, o si la casa está así, pues de momento ya ni modo, ¿verdad? O si no tenemos, o sea, todo lo que implica el vivir con alguien y el que el otro alguien acepte, ¿verdad? Que tú no tienes tiempo para nada, ¿verdad? O que un espacio pequeño, ¿verdad? Pero digo, quienes tienen pareja saben que eso, porque tienes que atenderlo, o sea, por necesidad, no es de que voy solo, así me voy por la libre, ¿no? O sea, sí se requiere acuerdos con la otra persona, acuerdos mínimos y apoyos mutuos también, ¿verdad? Entonces, eso, los apoyos familiares y particularmente en el caso de la pareja, creo que son indispensables para que, en el caso de las mujeres, bueno, tal vez también si lo pensamos también a lo mejor los hombres requieren del apoyo de la mujer, ¿no? Cuando son casados y están estudiando y trabajando a la vez, pero en el caso de la mujer, pues, por condiciones muy particulares sí se requiere de ese apoyo, ¿verdad? Y hay que reconocer cuando existe, ¿verdad? Porque no siempre existe, ¿verdad? Hay mujeres que se avientan así solas y que es mucho más pesado para ellas, ¿verdad? Muy bien, ahora quisiera pasar al tema netamente de sociología, y ustedes como docentes del programa de sociología, ¿qué proyectos de investigación, ya sea recientes o antiguos, han trabajado junto con estudiantes? ¿Cómo consideran que es su papel en la formación de las nuevas generaciones de licenciadas y licenciados en sociología? ¿Y qué recomendaciones les darían a las personas que están estudiando o que están interesados, pero que no saben realmente, entro a sociología y luego ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces... Ok, bueno, pues como les platiqué, pues yo estoy aquí en sociología por esas razones, pero también hay, digamos que varios campos del conocimiento que me han interesado mucho. Me interesa mucho la sociología cultural, de hecho hemos trabajado juntas la doctora Yuman y yo desde el 2018 en congresos y en publicaciones que tienen que ver con sociología del cine o con análisis sociológico del cine. Es un aspecto que no les comenté hace rato, pero yo hice mucho tiempo teatro y también estuve en grupos de canto, entonces la parte artística, la parte, digamos que cultural, me gusta y me interesa mucho como investigación. Nada más lo he hecho en cine, pero me gusta esa área también. Y por otra parte también trabajé un tiempo he trabajado en diferentes etapas en procesos electorales, y eso también me dio un conocimiento, digamos, complementario digamos que no es
exactamente la sociología, pues es más política esto, pero complementa el conocimiento digamos, de áreas sociales, de grupos sociales, y de hecho tengo hasta una publicación sobre reformas político-electorales, porque hice un análisis de las reformas desde el 46 hasta el 2014, de las diferentes reformas, las modificaciones y el por qué se han estado dando. Entonces, en ese sentido, creo que mis posibilidades de apoyo a veces a los alumnos, no solamente en el sentido estricto de la sociología, sino en por dónde pueden explorar, ¿no? O sea, de que si según los intereses que tengan. Creo que es algo que como un plus que puedo ofrecer a los alumnos, ¿verdad? También el haber incursionado en el doctorado en el área de historia me abrió también otro terreno. No digo que yo pienso dedicarme a la parte de la historia, al trabajo histórico, pero sí me dio una visión distinta y también es algo que puedo yo aportar como profesora a los alumnos de sociología, ¿no? O sea, abrirles espacios, ¿no? Lo que conozco de literatura, incluso también eso. Pero las recomendaciones para los, digamos, la generación, yo diría, yo recomendaría que nos preparemos, que estemos preparados ustedes y nosotros a tanto lo clásico, el conocimiento clásico en todas las áreas, como lo que va surgiendo nuevo, ¿no? Como estar atentos, estar conociendo, pero principalmente yo diría que es parte de lo que yo intento hacer en mis clases, fomentar el pensamiento crítico, ¿verdad? La pluralidad de opiniones, ¿verdad? La apertura, ¿no? También al diálogo, a escucharnos todos, a respetarnos todos, ¿verdad? Porque los pensamientos son distintos y me parece muy afortunado que sea así, que seamos distintos, que pensemos distinto y que defendamos la forma diferente de ser el mundo es así y los grupos son más ricos cuando las personas podemos decir lo que pensamos y cuando por fortuna no pensamos todos igual, ¿sí? Porque creo que eso es parte de lo que nos puede enriquecer como seres humanos, que obviamente que cada quien piensa distinto y el que cada quien piense distinto ayuda al otro también a reflexionar, a ser más crítico, y eso es lo que yo promuevo en mis clases, que la gente se pueda expresar, que diga lo que piensa y que si piensan distinto, pues qué padre, o sea, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo rico de la universidad. Yo generalmente les digo que en la universidad es el espacio donde pueden hablar con más libertad, a diferencia de cuando ya empieza uno a trabajar en algún lugar. Porque cuando trabajas en algún lugar, entonces te tienes que ajustar a lo que te dice en la institución, ¿no? O sea, esto sí, esto no, ¿verdad? Y cuando están en la universidad como alumnos, pueden expresar, al menos conmigo, lo que quieran, o sea, es abierto, ¿no? O sea, la forma de hablar que tenga cada quien, la forma de comunicarse, las ideas que tengan, los gustos que tengan, las preferencias, eso hay que fomentarlo. Yo creo que yo les recomendaría eso, que sigan defendiendo ese derecho, pero también que sean críticos, que reflexionen, que se preparen, que observen los hechos y que eso sea lo que les dé la claridad. El camino para donde vayan, pues yo creo que pues es abierto, o sea, podemos ir a donde sea, pero que vayan conscientes, ¿sí? Que tengan conocimiento de causa, que aporten a su país, que aporten a la ciudad con ideas, con pensamientos, con conocimientos nuevos, pero abiertos y aceptando y respetando al otro, ¿no? O sea, que es lo que yo creo. Yo finalmente creo que soy algo idealista porque yo me conservo como en el tiempo que empecé a oír a Joan Manuel Serrat, a Silvio Rodríguez, o sea, que yo creo que un mundo diferente es posible, pero precisamente ahí yo veo mi responsabilidad como docente, ¿sí? Un poco como lo que decía ahorita Leti, ¿verdad? Como docentes tenemos esa responsabilidad de la posibilidad de influir en los alumnos, y si vamos a influir, pues que sea de la mejor manera, ¿no? Y en ese sentido creo que es una responsabilidad de nosotros, y yo hago eso, de tratar de prepararme continuamente. O sea, si hay un tema que desconozco, leer, buscar información, para no estar, o sea, si los muchachos me preguntan algo, saber qué les voy a decir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No he leído ese autor, no tengo idea de qué se trata esa teoría, pero voy a investigar, voy a conocer. Y creo que el que esté uno preparado, que se prepare constantemente, eso sirve también para hacer un mejor trabajo como docente, ¿sí?
escuchar y aprender. Muchas gracias, Leti. Bien. Hoy en la mañana estaba buscando una frase parecida a esta de que un mundo diferente es posible, porque bueno, en mi hábito medial siempre estoy viendo los noticieros, todo el mundo me dice que para qué, pero no lo puedo evitar, siempre estoy buscando noticias y luego me cambio a la mañanera y bueno, siempre me informo y el pronóstico del tiempo, no salgo desinformada de casa. Entonces hoy me asombró escuchar a un joven reportero en un enlace en vivo desde la ciudad de Chihuahua, en el centro donde están todos los edificios históricos cubiertos con madera para protegerlos de las protestas del 8 de marzo, así. Y también sobre eso mismo había hablado la presidenta, porque la cuestionaban de por qué habían puesto en los edificios históricos las barras de sal. Pero este chico, el punto es que dijo, estaba él reportando la nota que habían cubierto los edificios históricos y me acordé que en estos días metieron una iniciativa al Congreso del Estado para castigar los daños a los edificios históricos. Esta es una dedicatoria de cierta corriente de gobierno que tenemos ahorita, ¿verdad?, para castigar esas protestas, los que deciden protestar haciendo pintas o haciendo daños, interviniendo los edificios históricos o representativos, ¿no? Iconoclasia, no recordaba el nombre. Sí. Entonces este chico muy valiente dice, bueno, y pues es que están protegiendo. Y uno cuando anda como reportero siempre escucha a las que dicen, a unas personas mayores les dicen a las feministas jóvenes, esta no es la forma, nosotros no vamos a pintar, nosotros no vamos a... Y las feministas y otras feministas dicen, sí lo vamos a hacer porque es necesario, porque así nos... El chavo se aventó un resumen valiente en Televisa y luego concluyó. Pero si recordamos el caso de Diana, que recibió 50 cuchilladas y el chavo está libre porque es menor de edad y no... Así un resumen, se me hizo tan valiente el chavito, o sea, aprovechar un en vivo para aventarse todo ese posicionamiento, y su conclusión es que estas tampoco son las formas, o sea, el tratamiento a la justicia, ¿no? Entonces yo dije, Cami, tenemos esperanza. ¿Cómo es posible que Televisa, un chico esté tomando el micrófono para decir esto de manera tan audaz, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto va para las estructuras, siempre son porosas. Entonces preparémonos para aprovechar esos pequeños espacios que se abren de repente para que con nuestras tácticas resistamos lo institucional o con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero para esto tenemos que prepararnos. Hay que ser estudiantes responsables, hay que usar el conocimiento de manera responsable. Hay que cumplir los compromisos que hacemos cuando nos inscribimos en tales y tales materias y no abandonarlas a medio semestre porque ya me dio flojera o es lo que pienso que no me va a servir. No le demos vuelta a los conocimientos, porque si están en el plan de estudios es por algo. En el mundo del trabajo se los va a demandar cuando menos piensen. Y otra recomendación, no entremos a la lógica de la competencia, sino de la colaboración. O sea, no vayamos a competir por los puestos, no vayamos a competir por estar en un cuadro de honor, vamos a colaborar para generar mejores condiciones de vida para todos a través del conocimiento. Muchas gracias, doctora. Y doctora Maribel. Creo que la docencia es una labor muy demandante, pero también muy noble. A mí me parece que estar frente al grupo obviamente es mucha responsabilidad, pero al menos para mí es como un espacio de mucha libertad, porque aprendo mucho de mí misma. O sea, cuando estoy estructurando quiero decir algo que tal vez no se está entendiendo como yo lo pensaba al inicio, o escuchar obviamente cómo alguien está recepcionando pues, un texto o lo que acabo de decir o lo que dijo alguien que intervino. También siempre me maravilla mucho, ¿no? Como el pensamiento está tan ramificado, crece y uno no camina en línea recta. Entonces creo que cuando se es estudiante a veces se tiene una sensación, ¿no? Sobre todo cuando se está a mitad de carrera, de que ya no hay nada, ¿no? Que no estás aprendiendo, como que porque estoy aquí
esos cuestionamientos, ¿no? De sentir que ya no hay mucho al final. A mí me parece que es muy válido, o sea, que siempre pues, se pueden dar esos cuestionamientos, pero sí aprovechar obviamente los espacios de ser estudiante para hacer cosas, para crecer, para explorar, porque luego pues también depende en qué condiciones lleguemos a ser estudiantes, pero si ya le estamos dando el espacio, ¿no? De nuestra vida a estudiar, pues darle esas horas de verdad, ¿no? No la simulación. Ahora creo que es muy sencillo fugarse, antes yo lo hacía en la libreta nada más, pero ahora es muy sencillo ver videos en simultáneo. Yo estaba ya cansada del formato de Teams porque sabía que eso estaba sucediendo, ¿no? Que era muy difícil que estuviesen conmigo al mismo tiempo y poniendo atención plena, entonces es un reto estar como jalando a la gente, prácticamente arrastrándolos a que hagan dinámicas de equipo o hacer cosas que les pongan ahí presentes en clase. Y pues también no puedo estar obligando, pero sí es como recordar, ¿no? Recordarles que es un espacio de su vida que ya destinaron, que incluso pagan a veces muy caro para estar aquí y que no lo desaprovechen, ¿no? O sea, es ir como perdiendo clases, iniciando tarde, irse temprano, pues es algo que a veces la misma clase puede llegar a plantearse y si se agotaron los temas. De hecho es algo que con este grupo discutí, pero sí es como, pues ya pagué 2 horas y son 2 horas de contenido que son para mí, para que yo crezca y aprenda. Tal vez sí me sigue ganando la ñoña que hay en mí de, profe, no va a revisar la tarea, pero sí es como una cuestión de crecimiento, ¿no? Propio y de aprovechar los espacios, y espero yo ser un canal para que eso suceda, no en términos jerárquicos de yo dar luz de arriba hacia abajo, sino pues poner, ¿no? El espacio propicio para que se den los debates, para que se dé el intercambio, para que haya un material que quizá yo conozco y puedo ayudar a explicar y que tal vez de otra manera no llegaría. Muy bien, y aprovechando este enlace que nos da la doctora Maribel, quisiera pues ahora abrir el espacio a ustedes. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, adelante. Pues yo estoy estudiando en el segundo semestre de sociología, ¿no? Entonces cuando yo estaba escuchando un poco sus historias, como que sí, como que pensaba que ay, no ha pasado esto, y yo pensé que apenas estoy en segundo, ¿no? Yo creo que primero que nada es justo eso de como que las condiciones estructurales, porque por ejemplo yo que me voy en ruta, la verdad yo hago como 2 horas para poder venir acá en ruta, entonces sí es muy complicado, y sí me he dado cuenta de que hay como que ciertas materias que van a ser muy complicadas para poder cursar, porque justo acaban en la noche, o porque justo como que algunos eventos de la escuela, o incluso la sociología, o cosas así a las que yo quiero asistir, pues es muy complicado poder ir porque o es en la noche o no tengo como que ese espacio para poder moverme a otro lugar, o para poder como que acceder a conferencias o a lugares que quizá yo sé que no, pues esto me ayudaría a mí, de que aprendería más, quizá conocer a gente, quizá pudiera conocer a 200 otras personas y que me pudieran abrir cosas, pero no puedo porque no tengo cómo ir, o de que no tengo pues ese como que espacio y ese recurso, ¿no? Entonces como que en esa parte sí, a veces como que un poco cabizbaja, porque es como que no, o sea, que estoy perdiendo oportunidades, quién sabe si se van a poder ver de nuevo, porque la sociología sí es como que es algo muy esporádico, entonces como que cuando se abre algo, como todos somos muy poquitos, pues queremos ir corriendo de que a eso, y entonces pues literalmente es quien primero la agarre, ¿no? Y pues si no, pues no hay de otra hasta que se vuelva a ver quién sabe cuándo, ¿verdad? Creo que también justo, bueno, a mí me ha pasado que sí, como que en algunas materias sí me he sentido como que sobajada, o sí me he sentido un poco de menos por el hecho de que quizás soy mujer, y también justo con eso de que pues también como que enterándome de que pues conocer a otras personas que se han sido acusadas, o incluso como que de profes o de otro tipo como que de experiencias, o incluso pues en la carrera de sociología viendo ya un problema así de pues violencia hacia una compañera, y pues la verdad es que sí es como que complicado, y sí como que a veces me afecta un poco en el hecho de que ¿será que algún día sí se me va a reconocer como una socióloga, como una mujer investigadora,
o como pues si me va a dar ese mismo peso que se lo va a tener un hombre o ese tipo de cosas así, ¿no? Porque si, por ejemplo, si me he dado cuenta que las veces en las que yo como que intento hacer cosas de por fuera o como que intento buscar yo mis propias oportunidades, o sea, me doy cuenta que incluso hasta mis propios papás o gente así como que piensa de que voy a hacer otras cosas y es como que en realidad estoy yo como intentando hacer lo que yo puedo con mis oportunidades, ¿no? O incluso había conseguido como que una oportunidad de dar como que un taller en el DIF que era como que de arte y entonces también me pasó que pues incluso en este lugar como que se bajaran y hicieran de menos mi trabajo y que pues como que no me tomaran en cuenta y como que todo este tipo de cosas, ¿no? Que pues sí son complicadas y también como que en el caso del feminismo y todo ese tipo de cosas, pues yo sí he participado en las marchas y la verdad es que pues es un activismo pues la verdad muy importante, o sea, y pues que es un poco triste, ¿no? Que no se pueda, que haya personas que de verdad quieran proteger con tantos meros pues espacios y monumentos que claramente se pueden volver a pintar, pero pues ya es muy, sobre todo aquí en Ciudad Juárez donde miles de mujeres han desaparecido, ¿no? Y que están ahí, y que ya sus nombres se quedaron olvidados y cosas así, ¿verdad? Pero así como que saco una pregunta de esto, o sea, ¿ustedes cómo ven a las futuras generaciones de sociólogas, de mujeres sociólogas? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo ven a las siguientes generaciones? ¿Cómo creen que sean las dificultades o cuáles creen que sean las ventajas ahora de una mujer que quiere estudiar sociología? A mí me gustaría que empezara Maribel porque es socióloga Sí, egresada y es como que la generación más reciente, Sí. más cercana, ¿no? Pues Yo le eché muchas porras de que es un momento. Bueno, sí, yo creo que hay muchos retos, obviamente, siempre existen, pero a mí siempre tiendo al pesimismo, no puedo evitarlo, pero cuando veo situaciones como de mucha apertura en la universidad que yo no vi cuando era estudiante, me parece esperanzador, sobre todo porque el cambio no solamente, aunque la institución se vea obviamente obligada, ¿no?, a abrir la unidad de género, a abrir espacios de discusión, a dar reconocimiento a ciertas condiciones. Incluso nuestro programa es un programa que fue pionero en tener una materia en estudios de género. O sea, había lugares de la República y de Latinoamérica donde no había estudios de género previamente y en la carrera esa materia estuvo ahí y no fue un regalo, no fue nunca nada gratuito. Obviamente las mujeres que han estado previo a nosotras han estado como demandando siempre espacios. Es una carrera en donde yo creo que siempre hemos estado mujeres, ¿no?, desde la primera generación. Obviamente cada vez la planta docente también se nutre más de una mayor cantidad de docentes mujeres y yo consideraría que hay nuevos espacios que conquistar y a los cuales llegar, y que la sensibilidad que existe ahora sobre estas condiciones también puede hacer, ¿no?, que tu experiencia se pueda unir a otras y también a que apelar a eso que ya está ahí como institucionalmente y que deberíamos tener como el marco aplicado, no solamente en letra y que no sea letra muerta, sino que esté ahí ya tal cual aterrizado. Entonces sería el siguiente paso, es demandar que suceda, ¿no? O sea, ya se abrieron muchas puertas que muchas otras mujeres empujaron muy fuerte, entonces es pues, que no se cierren, mantenerlas, porque además estamos en un momento de retroceso a nivel planetario prácticamente, ¿no?, de espacios que pareciera que ya se conquistaron y que se vuelven a cerrar. Entonces sí es ser muy vigilantes de esos lugares y de no bajar la guardia, a pesar de que es agotador, ¿no?, siempre está como una especie de combate, pues ser vigilantes de los espacios y de ver qué otras posibilidades hay y qué otros espacios se pueden seguir abriendo, que sí existen, ¿no?, como es pues pensar la diversidad, pensar en que seamos una comunidad pues, más abierta en todos los aspectos. Aquí yo quisiera comentar, ayer tuvimos por la tarde el conversatorio con egresadas de sociología
y justamente ahí va a estar en el Facebook del programa, lo pueden ver después. Me llamó mucho la atención que, bueno, se desarrollan en diferentes ámbitos profesionales, pero una cosa que creo que tienen en común es que se apoyaron en otras mujeres antes de ellas, ¿no? O sea, yo la recomendación sería acérquense a sus docentes, acérquense a aquellas sociólogas que ya van un poquito más avanzadas en la carrera. No traten de ustedes abrir solas nuevos campos, sino apóyense en lo que las mujeres que ya pasaron por ese camino han abierto. Y yo creo que aquí en la planta docente de sociología y entre las egresadas hay mucha disposición de jalar a las mujeres. Y también hombres, o sea, desde luego, ¿no? Pero que no es... De apoyo. Sí, o sea, que no traten ustedes de aventarse solas como que la lucha por abrir nuevos campos, sino aprovechen lo que ya otras han hecho y acérquense y pidan apoyo. ¿Sí? Entonces, como que esa sería mi recomendación. No sé si quieren comentar algo más, Alina o Leti. Pues, no, yo nada más diría que hay que conocer lo que, o sea, hay muchos avances de lo que nos tocó a nosotras ahorita, hay muchos avances, hay muchas cosas que son distintas, hay muchos apoyos y muchas veces no sabe uno que hay, por ejemplo aquí en la UACJ, que hay un espacio donde tú puedes ir si tienes acoso, violencia de género, lo que sea, que hay que conocer esos espacios y hay que conocerlos y hay que promoverlos para que las potenciales víctimas sepan qué es lo que hay, ¿sí? Entonces, y que se pueda aprovechar, y como decía la doctora Maribel, pues hay que exigir que los derechos que ya están conseguidos, pues que se respeten, ¿sí? que se mantengan, y que prive la ley. Si ya son parte de la ley, pues que eso sea lo que se haga, que se respete, y bueno, y donde haya necesidad, pues habrá que buscarle, pero lo que dice la doctora Jiménez pues es muy cierto, o sea, no hay que pretender irnos solas, ¿no? Generalmente casi a los lugares a donde lleguemos como personas, ya no como hombres o como mujeres, sino como personas, siempre requerimos el apoyo de otros, y si hay temas difíciles o puntos difíciles, pues hay que apoyarse en quienes ya pasaron por quienes tienen esa experiencia. Si hay disposición de apoyo, pues hay que aprovecharla. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quiero contestar a la intervención de la compañera. Bueno, sí, apoyarse en las que van contigo o más adelante. El cambio está en curso, a veces nos parece muy lento, pero está en curso desde hace años, y no se les olvide reconocer quiénes están atrás de nosotros para que podamos estar donde estamos ahorita y tener los derechos que tenemos ahorita las mujeres. No se nos olvide lo que costó para llegar a donde estamos ahorita, aunque todavía falten más cosas por las cuales luchar. Vamos a tener que seguir apoyándonos en las que están atrás y en las que están poquitito adelante o con nosotras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Sí. Bueno, en mi experiencia, yo ya estoy en mi tercer semestre de psicología, pero también estudié la mitad de la carrera de Derecho, y yo me gradué en bachilleres como técnica en transformación de plásticos. Entonces pues mi carrera no tenía nada que ver con lo que elegí, ¿verdad? Pero para mí era muy complicado porque aunque yo quisiera trabajar de técnico en transformación de plásticos, solo estábamos buscando contratar hombres porque los iban a mover de ciudad, o sea, los buscaban mover de campo. Y cuando tú eres mujer consideran que pues como te puedes embarazar y tu familia es lo más importante, entonces no te consideran a ti. Y yo escribí un libro en 2017, entonces quería aplicar también para periodismo, pero me dijeron que era muy peligroso para una mujer estar en periodismo, porque se necesitaba que anduviera en las calles, entrevistando y así. ¿Te convencieron? Sí, pues sí me convencieron. Y cuando yo empecé a estudiar así, de hecho, veía cosas que no me parecían de lo más normal, porque me invitaban a los congresos de Chihuahua y así. Y un día sí me fui, pues se me hizo, dije, está bien, es un proyecto juvenil por propuesta de Morena y de otras campañas, ¿verdad? Pero a mí lo que no me pareció es que había mucho nepotismo en cuanto a hombres, o sea, las mujeres tanto no las promovían tanto, pero si una mujer quería participar
y estaba promovida por ya tener experiencia o algo, no les interesaba, incluso movían más a los hombres solo porque eran hijos, primos, conocidos. Y me pareció algo muy extraño porque ahí a las mujeres solo las promovían cuando daban derechos, pues ajá. O sea, solo cuando ellas ofrecían algo a cambio es cuando ya podían subir. Y a mí sí me lo llegaron a decir directamente, me decían, no, es que tienes que entrar con esta persona y hacer estos negocios. Y yo como que me asusté de esa carrera de derecho, me asusté un poquito, pero decía yo, no, es que si yo estoy en derecho, tengo que aprender a defenderme primero yo para defender a los demás. Y me gustaba, pero llegó un punto en el que yo tenía hermanos pequeños, entonces yo los tenía que mantener, porque yo soy la hermana mayor. Entonces me tuve que sacrificar un año, dejé de estudiar la carrera, y en ese año que me salí yo entendí como que tal vez derecho no era lo mío, sino que yo quería más bien estudiar a las personas en sí, o quería estudiar otro tipo de ciencia. Y me metí a psicología, y yo siento que psicología es un poco más empático con todos en general, no solo con las mujeres, sino que nos hace participar a todos y nos ve a todos como el mismo ser a estudiar. Y para mí es mucho mejor, me llena más que derecho. Bastante interesantes las experiencias que tuviste. Ayer una de las compañeras egresadas de sociología justamente comentó, es que le digo porque le estuve en el conversatorio, comentó que ella se enfrentó también a una situación similar por ser una mujer joven sin hijos. No le quisieron dar un empleo porque decían, no, como tú no tienes hijos, tú no tienes suficiente responsabilidad. Entonces creo que esas son cosas, o sea, por un lado están las barreras para las que son madres. No, es que como tienes hijos, seguramente vas a querer salirte, esto, el otro. No, no tienes hijos, no, pues seguramente no eres suficientemente responsable. También comentaba otro de los asistentes que en su empleo entrevistaron para un puesto y una mujer joven fue bastante competente y todo, pero el jefe no la quiso contratar porque decía, no, pero tú vives con tus papás. O sea, a ti te mantienen, ¿para qué quieres trabajar? Entonces, o sea, todavía tenemos, exacto. O sea, si una cosa, si otra cosa, de todos modos seguimos viendo esas barreras, ¿no? Desafortunadamente, en muchos ámbitos. Entonces todavía queda mucho por hacer. No se nos olvide, si me permiten, que tenemos cambios normativos, jurídicos, pero los cambios culturales son los más severos. Sí, y los que más tardan en los que más tardan. Yo acostumbro trabajar en café o en mi cubículo, porque en la casa tengo un distractor. Y me tocó escuchar en un café muy conocido, donde lo usan para hacer entrevistas de trabajo a algunas personas que reclutan personal. Y me tocó escuchar, después de que entrevistó a un chico, cómo ella le reportó a su jefe o a su compañero, no sé, el resultado de la entrevista. Dijo, tiene todo el perfil, es buenísimo, pero ¿sabes qué? La esposa trabaja. No lo contrataron por eso. O sea, porque no tiene una empleada en la casa. Pero como yo estaba fingiendo, si estaba sentada, no puedo decir nada, pero en todas partes está esta cuestión del determinismo cultural que traemos así en la espalda, ¿no? Y es contra el que hay que trabajar. Primero, comportándonos nosotros de manera distinta y promoviendo esos comportamientos en nuestro entorno inmediato. Y después, pues defendiendo nuestros derechos donde nos topemos. Muy bien, una última intervención, adelante. Basándose en la frase de Mary Sheff, el feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas. Desde una perspectiva cultural, el feminismo, algunos sociólogos critican de que el feminismo solo se enfoca en batallas contra el género, pero a la vez ignora temas como la clase y la etnicidad, ya que es donde la mayoría de los problemas del feminismo comienzan, porque en la clase y en la etnicidad también hay problemas de cultura, de que pues son de la comunidad de allá, hay que ignorarlos porque así es como piensan ellos. Si la mujer vive y hace las cosas es porque así es su etnicidad, así es su cultura y así es como ellos viven. Entonces,
Al momento de integrar al feminismo a la academia, desde un momento para estudiarlo, la sociología, especialmente la academia, lo ignora porque dice que el feminismo no puede incluir el tema científico. Entonces, las generaciones de hoy en día, ¿cómo podemos hacer para cambiar esa perspectiva? De que el feminismo no puede incluir la ciencia, porque dicen que pues no hay ciencia, y pues lo que no saben es que aquí es donde empezamos a comprender todas estas batallas de cultura, de desigualdad, de que también tenemos necesidades, como por ejemplo, pues en mi opinión, agregar a cambiadores de pañales en los baños ayudaría mucho a las mamás que vienen a estudiar aquí en la escuela. Pero pues no podemos porque la universidad no reconoce que el feminismo también es un tema que se tiene que abordar, y no reconocen que el feminismo, y especialmente la desigualdad y la ignorancia por parte de los docentes de arriba, es algo que pasa aquí en la escuela y se ignora. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar cambiando esa forma de pensar? Bueno, desde que las mujeres entramos masivamente en la universidad, sobre todo 50s, luego ya, o desde los 40, ¿no?, las pioneras en todas las universidades, ya para los 60 y 70 había estudios de las mujeres en la mayoría de las universidades, ¿no? De hecho, en América Latina también ya para los 80 había unidades o espacios. Se solía llamar primero estudios de la mujer, luego fue al plural estudios de las mujeres, estudios feministas. A veces costaba trabajo plantear así en los programas porque se consideraba pues que era ideología solamente, pero desde esos espacios ya se consideraba para ligar, ¿no?, un poco lo que mencionas. El feminismo no solamente es un programa político de emancipación, que es como el que abiertamente se considera, ¿no?, también es un programa de investigación, y cuando hablamos de ciencia no solamente pensamos en esta cuestión de objetividad a ultranza, ¿no?, que también pues ya está bastante cuestionado, sino en abrir espacios de estudio de fenómenos sociales, que en ciencias sociales lo hacemos, pero también pues están las mujeres estudiosas trabajando en incluso cómo vemos las células, cómo humanizamos las células y las vemos como femenino, masculino, pasivo, y datando todo este marco a interpretaciones de fenómenos que no necesariamente son sociales, pero que con esta mentalidad solemos darle, ¿no?, una carga interpretativa prejuiciada y androcéntrica sobre todo. Entonces, las brechas, ¿no?, que van abriendo estos estudios pues dan lugar al género, que podría ser una categoría que aparece como más neutra, de hecho se acepta más, ¿no?, como una categoría descriptiva, pero el género también denuncia la desigualdad de poder, ¿no? No puedes desligar al género de la cuestión de cómo se distribuyen las cargas de reconocimiento-poder, y estos debates sobre la interseccionalidad, o sea, cómo hay distintas condiciones que nos ponen en una posición distinta de jerarquía. Puede haber mujeres que están por encima de ciertos varones que tienen otras condiciones limitantes. Es algo que también pues se ha venido observando, documentando y estudiando. O sea, los estudios de la interseccionalidad también están ahí desde hace bastante tiempo, y dentro de las luchas sociales pues esto se fue también denunciando, ¿no?, desde las mujeres, las feministas chicanas, negras, las mujeres indígenas. Hoy sabemos que hay una diversidad enorme de planteamientos desde el feminismo y también desde la academia, desde feministas islámicas, feministas indígenas, que hacen frentes múltiples, ya ni diría dobles, porque pueden ser múltiples identidades que están en juego y condiciones de exclusión y de opresión que explican en qué lugar te encuentras. Pero no es solamente una suma de desigualdades, no es como que, pues soy mujer y además soy pobre, y además es como, no estamos compitiendo por quién está más excluido o excluida, sino lograr tener una lente más fina para observar esas condiciones y ver cómo tocan y qué se puede hacer y desde dónde se pueden abordar, ¿no? Eso es el lugar desde la academia. El otro espacio que la academia obviamente está colaborando constantemente es la intervención
implementación de políticas públicas, el lado de la sociedad civil, de la demanda. Eso es como colaboran, pero una cosa es una cosa y otra está en otro plano, ¿no? Porque si todo está junto, pues hay un pastiche que ya no sabemos por dónde jalar el hilo. Entonces, creo que hay condiciones que ya están abordadas, que están estudiadas, y también pues otras serían desde donde toca, ¿no? Intervenir. Gracias. ¿Quieren agregar algo? La categoría que dio de interseccionalidad de los estudios feministas en todas las disciplinas están usando para enfocar acciones, para enfocar intervención para las investigaciones. Pues yo nada más que diría como que tratemos de ser íntegros, que tratemos de ser éticos, que busquemos el conocimiento con no se puede ser 100% objetivo, pero que tratemos de acercarnos lo más posible a la objetividad, y yo creo que eso va a hacer los sociólogos o psicólogos o la carrera en la que estén, creo que los va a hacer profesionistas valiosos y que les va a abrir puertas, el que hagan su trabajo de manera íntegra, que se preparen y que sean éticos, ¿verdad? Que respeten. Creo que eso puede ayudarnos mucho, no nada más a ustedes, sino en términos generales puede mejorar mucho nuestra sociedad, ¿verdad? Si son maestros como nosotros, pues dedíquense con entusiasmo y con ganas a la actividad, ¿verdad? Traten de ser buenos formadores. Y se dedican a la investigación, pues también investigadores conscientes, ¿verdad? Con entusiasmo, con dedicación, y creo que eso puede ayudarnos a todos para hacer una mejor ciudad. Muy bien. Bueno, pues entonces Gracias. quiero agradecer a la doctora Maribel Núñez, a la doctora Leticia Castillo y a la doctora Celina Alvarado por presentar aquí sus experiencias y sus trayectorias, y sobre todo pues a ustedes por acompañarnos, y esperamos que haya sido de Muy voluntario. enriquecedor esta conversación.